Listo, buenos días. El tema entonces que nos corresponde hablar hoy es DHCP y otro protocolo de administración de las redes para sincronismo como NTP. Pero entonces vamos a iniciar hablando de las dos versiones de DHCP que existen en las redes de hoy, y una de ellas entonces es DHCP versión 4. DHCP entonces la principal función de esta herramienta es que permite asignar direcciones IPs a los distintos dispositivos de red de manera dinámica. Es decir que este servicio permite entonces que cada dispositivo, al tener habilitada la opción, pueda obtener, digamos, cierta información, no solo la dirección IP, sino también su máscara, su default gateway, y adicionalmente otros servicios como el DNS, las direcciones IP del servidor DNS que estaremos implementando en la red. Y bueno, también el nombre del dominio que maneje la red. Entonces este protocolo ha venido, digamos, eh, creciendo, digamos, en su capacidad de poder, digamos, asignar toda esa información a toda la red. Entonces DHCP lo esencial es que asigna direcciones IP de manera dinámica a un dispositivo. Entonces debe existir en una red un servidor DHCP que sea capaz de administrar y de controlar todas las direcciones IP, sus segmentos, y poderlos asignar a diversas redes dependiendo, digamos, cómo lo construya el administrador y de acuerdo a su requerimiento y su topología lógica en la red. Se podrá construir, digamos, acá toda la segmentación de direcciones IP. Digamos que hoy en día existen diferentes soluciones para las empresas o para grandes redes LAN, donde va incluido no solo, digamos, prestar el servicio de DHCP, sino también el DNS. También podemos ver el sincronismo de NTP en una sola solución, que por ejemplo hay digamos empresas como Infoblox que son capaces, digamos, esos servidores de entregar direcciones IP, administrar, tener, digamos, un control de los equipos que tienen, digamos, asignadas IPs, y poder asignarles un DNS, el servidor de dominio, y también hacer diagnósticos sobre los equipos. Entonces hoy en día, digamos que esas soluciones se han venido implementando en las grandes empresas. Para una red pequeña, entonces un router puede ser configurado para provisionar DHCP versión 4. Es simplemente para pequeñas redes, pero lo que más interesa y lo que Cisco va a evaluar es saber cómo funciona DHCP, cómo un cliente realiza ese requerimiento para poder obtener una dirección IP de un servidor DHCP, y también IPv6, que ha cambiado y cambia, y es más interesante el funcionamiento de DHCP en versión 6. ¿Cómo es la operación de DHCP versión 4 y posiblemente cómo nos van a evaluar Cisco? Y es a través de esta operación, estos 4 pasos. Entonces existe una comunicación entre el cliente y el servidor. Previamente, pues hay que asegurar, digamos, de que en este camino a través de la red no exista ningún problema de enrutamiento ni de bloqueo de firewall, que el cliente pueda alcanzar ese servidor. Entonces, de esa manera, inicialmente el cliente envía una trama de broadcast usando capa 2 y capa 3 de dominio broadcast para encontrar un DHCP, un servidor DHCP. Entonces el cliente inicia enviando esa trama de DHCP discover. Ese es el primer mensaje que el cliente debe enviar de manera de broadcast buscando un servidor DHCP.
Entonces recuerden que es broadcast, ese primer mensaje. Entonces si existe uno o dos o tres servidores los que les llegue ese mensaje broadcast, ellos van a responder con un nombre de ese servidor y van a ofrecer entonces de manera de un mensaje únicas enviado a este cliente, enviando entonces un DHCP offer, ofreciendo un mensaje de requerimiento para obtener esa IP. Entonces luego de eso el tercer paso es que el cliente envía un DHCP request, entonces respondiendo el ofrecimiento que le acaba de hacer ese servidor. Entonces yo acepto la dirección IP ofrecida en ese mensaje. Ese sería el tercer mensaje, un DHCP request. Y por último entonces el servidor con un acknowledge le confirma que ha replicado con un unicast ese que ha almacenado y ha reservado esa IP para esa máquina con un DHCP ACK o acknowledgement. Pero ustedes se preguntarán cómo, si no tiene una IP, de qué manera existe esa comunicación unicast entre el servidor y el cliente. Entonces aquí vemos el formato del mensaje inicialmente. Entonces DHCP, los mensajes entonces son enviados para el cliente usando de fuente el puerto UDP con el puerto 68, de origen y destino el puerto 67. A su vez entonces va a ser, digamos que invertido, entonces el servidor va a usar el puerto 67 de origen y destino el puerto 68. Este es el formato del mensaje de DHCP, que vimos que es de 32 bits. Entonces aquí lo más importante es tener claro estas nomenclaturas: EIA-DDR, que es de 4 bytes, que es la dirección IP del cliente. Esta es la dirección IP, la del servidor, la del gateway. También hay una dirección de hardware del cliente, un servidor, el nombre del servidor, que es el que va a ir dentro del mensaje, y unas opciones del DHCP option. Entonces, ¿de qué manera funciona? ¿Cómo descubren y cómo observan los mensajes a nivel de capa 2? Entonces es como, permítanme acá. Entonces listo. El cliente inicia enviando una trama con destino entonces MAC, esta broadcast, esta dirección broadcast, y la fuente MAC del equipo, con una IP fuente 0000 y una IP destino 255.255.255, puerto UDP de origen 67. Entonces a nivel de capa 2 va a enviar una trama de broadcast, y entonces el DHCP server, al ver ese mensaje, le va a responder con un UDP 68 ofreciendo entonces esta IP 192.168.1.10 al cliente. La de origen entonces sería esta IP del servidor. Entonces aquí podemos ver la nomenclatura de estos tipos de mensaje. Entonces en el mensaje de DHCP Discover va a ir el CIA, la dirección IP del cliente, va a estar en 000. Toda esta información va a estar, digamos, vacía. Y una vez entonces el DHCP envíe el mensaje, aquí entonces va a aparecer la dirección ofrecida al cliente, 192.168.1.10, y su máscara, ¿sí? ¿Por qué no hay gateway? ¿O por qué este campo del GIADR, que es el GIADDR, que es el cliente, no tiene un gateway? Digamos que en este escenario el servidor está en la misma red del cliente, entonces de esa manera no es necesario suministrar ese default gateway. Lo más importante en esta conversación es saber que
El cliente entonces envía una trama broadcast con esta dirección MAC de destino que es broadcast, puerto UDP, y entonces estos campos van a ir vacíos, y cuando el DHCP server envíe ese mensaje de replay, va a ofrecer entonces una dirección IP hacia el cliente. ¿Cómo configuramos entonces DHCP server? En este escenario entonces vemos que el router va a ser un servidor DHCP. Entonces en ese caso aquí podemos ver que podemos excluir dentro de un rango podemos excluir ciertas IPs o un rango de direcciones IP. Entonces con el comando IP DHCP exclude address podemos excluir este rango de la 192.168.10.1 hasta la 192.168.10.9. Este es un range o un rango que yo declaro para decirle al router que no reserve o que no asigne esas IPs a ese pool. Aquí podemos ver que excluyen la 192.168.10.1 a la 9 y también la 10.254, que es la IP de este servidor, que es el mismo ejemplo que vimos anteriormente. Entonces con el comando IP DHCP pool y el nombre del DHCP LAN pool 10, aquí hay que definir entonces que las minúsculas de las mayúsculas cuando declaremos ese nombre. Y entonces aquí dentro de ese pool que creamos vamos a decirle que vamos a establecer la red network 192.168.10.0 máscara 24 o prefijo 24. Entonces quiere decir que él va a asignar estas IPs en este rango, en esta máscara, menos las excluidas y menos obviamente el default gateway. También podemos declarar entonces el DNS server, que el DNS entonces es el que me permite resolver esos nombres a las IPs por donde van esos paquetes. Y también entonces puedo declarar un dominio que puede ser el nombre de la empresa.com. Cualquier dominio que sea de la empresa va a estar declarado acá. Entonces el router va a asignar esas direcciones IPs informando quién es el gateway, qué servidor DNS tiene y el dominio. Es de esa manera como el router puedo configurar yo un router como DHCP. Esto para pequeñas empresas o redes muy pequeñas donde no es necesario, digamos, bueno, qué sé yo, solo tengan usuarios e impresoras o cosas así, o servicios de telefonía muy pocos, que no sea relevante, digamos, no sea necesario tener un servidor de DHCP. ¿Cómo verificamos la configuración de DHCP o el funcionamiento y la asignación de las IPs? Con el comando show running config, mostrando entonces la sesión de DHCP, puedo ver lo que acabamos de configurar, las IPs que tengo excluidas, el pool que tengo creado de DHCP en el router, el segmento al que voy a asignar IPs, el default gateway o la puerta de enlace, el servidor DNS y el dominio. A su vez aquí vemos que hay otro pool creado, network. Entonces esta es la red 11 que va de la 0 a la 255. También el default gateway y el DNS, que puede ser, que por lo general es el mismo. Con el comando entonces show IP DHCP binding, entonces puedo ver la asignación que ha realizado el router. Vemos que entonces existen dos pools con el show IP DHCP server statistics, entonces puedo ver el uso de memoria, que tanto está consumiendo en memoria ese recurso de DHCP, esa funcionalidad dentro del router.
También puedo ver cuántos pools están creados. También vemos los mensajes enviados, los discover, los request. Es de esa manera como yo puedo configurar un router como DHCP. En el router no es posible configurar el tiempo de préstamo o digamos el arrendamiento de esas direcciones IP. En un servidor como tal, digamos que sí es posible, obviamente, pero en un router no, esa opción no está, esa funcionalidad no la, aunque había que mirar de pronto. Por lo general, cuando tenemos un router bueno, con un recurso, digamos, de enrutamiento amplio, o un switch capa 3, digamos que es diseñado para grandes redes. Entonces una grande red sí necesita propiamente un servidor aparte de DHCP. Pero en este escenario, en ese ejemplo, no podemos decirle al router que asigne o que arriende una IP por tanto tiempo. Ya eso lo hace específicamente un servidor de DHCP, como lo vemos en este ejemplo. Entonces aquí vemos que hay diferentes redes LAN. Entonces es necesario, este router ya, digamos, esa funcionalidad de DHCP se pierde, digamos por las pocas opciones que tiene, que por ejemplo es la del préstamo de IPs. Entonces aquí vemos que en esta red ya es necesario declarar un DHCP server y otro, digamos, un DNS server y un DHCP versión 4. Propiamente aquí hay en esta red un DHCP server que puede estar en la misma red, que es en este ejemplo, o puede estar en otro segmento de red. Y aquí existe una funcionalidad de DHCP Relay que se configura en los routers cuando el servidor de DHCP no está en la misma red, cuando está en otro destino que puede ser alcanzable. Entonces lo que hace los routers, nosotros configuramos para cada interfaz VLAN, podemos decirle con el comando DHCP Relay, entonces que envíe todas esas solicitudes de DHCP Discover que generan ellos, todos los routers, todos los clientes que generan una solicitud Discover y llegan al router. Entonces él, como no tiene el servicio incorporado de DHCP, lo tiene otro servidor, entonces él hace el forwarding de todos esos mensajes hacia propiamente el servidor de DHCP. Como aquí en este ejemplo está en la misma red, si se dan cuenta, de esta LAN 192.168.11.0.11.6, entonces simplemente en la interfaz giga00 configuramos con el comando IPG alper address 192.168.11.6. entonces hará lo mismo en la misma red. Entonces todos los mensajes que lleguen broadcast de estos clientes a esa interfaz, entonces él les va a decir con ese comando IPG alper address, que hace la funcionalidad de un proxy. Entonces todos esos mensajes los recibe y los envía a esta IP. Entonces todos los DHCP Discover que lleguen al router, entonces él los hace el forwarding a esta IP y los envía al servidor cuando están en la misma red. Cuando el servidor está en distinta red, ya configuramos un DHCP Relay. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que un Cisco IOS Helper Address es configurado para actuar como un relay, un agente que envía esos Discover esos mensajes recibidos y los envía al servidor. Entonces, ¿cómo configuramos bueno, entonces aquí yo tengo mi router Soho. Entonces, si tengo está conectado, digamos, a un ISP, entonces yo puedo entrar a una interfaz y le puedo decir que me asigne con el comando IP address de DHCP y enciendo la interfaz. Él va a tomar una IP del ISP. Esto es cuando, no sé, un escenario real, cuando adquirimos un servicio de telefonía, una troncal SIP. Entonces aquí cualquier entidad acá, por ejemplo Claro, no sé, DirecTV o un operador Columbus, presta el servicio WAN,
un troncal SIP de telefonía, como Telefónica o Movistar. Entonces acá me llega, aquí ahora el router de ellos, terminando la WAN. Entonces él va a suministrar un DHCP, una IP a este servicio SIP. Entonces yo en mi interfaz del router, entonces le puedo decir que con el comando IP address de DHCP que me tome una IP de las que me asigna el ISP y me le doy no shutdown. Entonces esta IP, digamos que va a ser el gateway de toda la troncal SIP de telefonía. Entonces todas las llamadas que entren a ese router van a salir por el gateway. Va a ser a convertir el DHCP, va a ser a convertir, digamos, en el default gateway de todas las llamadas. Pero entonces es común que yo configure un IP address DHCP en esa interfaz para que me tome de manera dinámica el default gateway y no tenga yo que, bueno, es un proceso, digamos, más administrativo de poder decirle qué IP me asigna como default gateway el proveedor de ese servicio. Entonces simplemente con el IP address DHCP yo tomo una IP de manera automática o dinámica. Obviamente aquí por el lado del proveedor debe estar habilitado ese servicio. Este es el ejercicio que vamos a hacer al finalizar la clase. Entonces aquí en esta diapositiva Cisco entonces nos aconseja unos pasos, unas tareas de manera jerárquica de evaluar, digamos, ese conflicto de IPs, verificar el funcionalidad de DHCP. Entonces la primera tarea es resolver, digamos, ese conflicto de IPs. Entonces con el comando show IP DHCP conflict yo puedo ver qué IPs están generando ese conflicto. Entonces aquí de esta manera detecta de manera, digamos, que en tiempo, y nos determina, digamos, el tiempo en que hubo esa detección de esas IPs que están duplicadas o en conflicto. La tarea 2 entonces es verificar la conectividad física, hacer una prueba con direcciones IPs de manera estática, verificar la configuración de un puerto en un switch, si está en la misma VLAN, si está en diferente VLAN al segmento del DHCP y privar las VLANs. ¿Cómo verificamos el DHCP relay? Entonces dentro de la interfaz giga 00 aquí vemos la dirección IP de la interfaz y el IP helper address 192.168.11.6. Entonces en otras tecnologías uno configura IP relay server y le da la IP del servidor. Acá en Cisco cuando es IP helper address 192.168.11.6, que lo que hace entonces es, lo repito porque es esencial y seguramente lo preguntarán en el examen, es como no está el servicio de DHCP en el router, sino tienen un propio servidor, entonces todos los discover, los mensajes que lleguen de DHCP a esa interfaz, él va a hacer el forwarding a la IP que yo le asigne como servidor de DHCP. Podemos entonces crear listas de acceso con un debug. Entonces para generar el debug primero entonces tengo que de tal manera, digamos, crear esas listas de acceso para solo permitir ese tráfico de DHCP, digamos, más como por control del rendimiento del router. Entonces solo voy a aceptar los paquetes UDP, permitir los paquetes UDP puertos 67 y 68 que son fuente y destino, y de esa manera si genero el debug IP paquete 100 y entonces ahí yo podré observar todos los mensajes que están siendo generados entonces de esa conversación entonces de DHCP, debug IP DHCP server events. Entonces ahí de esa manera yo puedo ver qué pool está trabajando, qué IP está asignando al cliente y su dirección MAC. Es de esa manera como yo puedo
hacer un troubleshooting, que primero hay que crear listas de acceso para poder solo permitir ese tráfico y no generar más problemas de los que pueden haber entonces de DHCP. Es un protocolo que funciona, es digamos, es sencillo en su implementación. Muchos de ustedes seguramente configurarán y tendrán un propio servidor de DHCP, entonces configurarán el IP Helper Address, que es como lo esencial en esa parte. Ahora veamos DHCP versión 6, que cambia mucho en realidad con lo que es DHCP versión 4. Aquí vemos entonces la misma conversación entre un cliente y un router, pero aquí entonces existe un sistema que es el SLAAC, que es un sistema de asignación de direcciones sin estado. Es decir, que el cliente va a poder asignar o crear, digamos, su propia dirección IP sin necesidad de que exista un servidor de DHCP, aunque existen varias maneras de utilizar el LAAC, que son 3 y ya las vemos más adelante. Pero entonces inicialmente para cualquier asignación de IP, entonces el cliente, mediante un mensaje RS, una solicitud, el equipo, el dispositivo final, le envía al router diciéndole que quiere saber información acerca de las direcciones IPv6 que él tiene administradas dentro de su router. Entonces el primer mensaje entonces es utilizando ICMP versión 6. Todos esos mensajes de solicitud y de anuncios, entonces esos mensajes provisionan el direccionamiento y la configuración, información de configuración. Entonces, ¿cómo funciona? El cliente entonces envía un RS al router diciéndole que necesita información acerca de del direccionamiento que tiene el router. Él entonces le responde con un RA, un router advertisement, diciéndole: mire, yo manejo este prefijo, este es el tamaño, y puede asignar otra información. Entonces el cliente, con esa información del prefijo y el gateway, puede crear automáticamente, autoconfiguración, su propia dirección IP. ¿Sí? Puede crearla propiamente o puede utilizar un servidor de DHCP sin clase o con clase, dependiendo de lo que indique este RA en el router. Entonces ya el administrador definirá si yo quiero que todas mis máquinas se autoconfiguren y tomen una IP. Entonces yo solo anunciaré un prefijo y el tamaño y el gateway, y entonces él propiamente ya va a crear su dirección IP. O si yo acá en el router le digo no me envíe, no quiero que los clientes de manera automática tomen esa IP, sino que se ayuden de un DHCP server, entonces aquí el RA ya va a condicionar a esas máquinas. Entonces, ¿cómo funciona esta operación? Entonces el router debe tener entonces habilitado el IPv6 Unicast Routing. Entonces inicia, como lo dijimos anteriormente, cuando el cliente entonces envía un RS, una solicitud, necesitando, digamos, esa información. Multicast. Ese mensaje es multicast. Entonces estos dos mensajes, esta primera conversación es usada mediante ICMP versión 6. Entonces R1 responde con un RA, un mensaje RA que tiene el prefijo y el tamaño del prefijo de la red. Entonces, después generado mi interfaz ID, el prefijo y el tamaño pueden ser usados para crear mi IP versión 6. Entonces, aquí hay una característica adicional, y es que el PC, entonces, si lo asigno de manera automática, entonces el equipo, si creó de manera automática esa IP, él mismo debe confirmar de que esa IP no esté duplicada.
¿sí? Entonces él envía un mensaje o envía un paquete diciendo si esta IP ya está usada. ¿Cómo lo hace? Entonces duplicando la IP de origen con la de destino, y si le responde, pues eh, quiere decir que está duplicado y debe usar otra. Entonces, aquí están los tipos de mensajes, las diferentes combinaciones que pueden ser administradas acá en el router con unas banderas, es decir, que mflag, y la otra configuración es con la O. Entonces, el mensaje RA va a determinar si los clientes van a tomar de manera automática esa dirección IP, o si va a requerir de un DHCP versión 6 server. Entonces, esas son las tres funcionalidades. Si está en 00, entonces RA, si el mensaje RA va con un 00 en estas banderas, va a tomar de manera automática el cliente de la IP. Si va a un 01, entonces va a tomar un DHCP versión 6 sin estado. Y si va a un 10, entonces se requiere de un servidor DHCP conectado, que funciona un DHCP versión 6, como lo vimos en IPv4. Entonces aquí están las opciones de SLAAC. Entonces aquí inicialmente el equipo envía un RS solicitando esa información, y entonces el router le dice que es dentro de su RA que va en 00. Quiere decir que entonces el RAMS contiene todo el direccionamiento de información que necesita y no hay otra información disponible de DHCP server. Quiere decir que este equipo entonces de manera automática va a crear su IP. Entonces, veamos otro escenario, otra opción, que es el DHCP versión 6, que está definido en este RFC 3315. La misma conversación, el PC1 envía el RS y el router le responde con un RA, entonces M en 0 y el O en 1. Quiere decir entonces que el RA entonces tiene alguna información, pero debe contactar a un DHCP server para poder, digamos, asignar esa IP. Entonces, con el M0 y el O en 1 se requiere de un servidor de DHCP versión 6. Aquí vemos la misma conversación, que es la última opción, cuando el M está en 1, y ahí ya se establece entonces la comunicación con el DHCP server, y él se encargará entonces de asignar toda la información, como la IP, el get, la máscara, el prefijo, perdón, el gateway, el DNS, el servidor de dominio. Entonces, ¿cómo funciona a nivel de capa 2 y capa 3 y qué puertos UDP utilizan? Entonces, en esa conversación, entonces aquí siempre a través de ICMP se va a crear esta información entre RS y RA, entre este equipo y el otro. Pero cuando ya requerimos entonces de un servidor de DHCP versión 6, entonces siguen estos tres pasos, donde 3 entonces solicita a todos los servidores de DHCP server información. Entonces el 4, entonces el DHCP server entonces responde con este mensaje unicast. Entonces el cliente aquí genera entonces su propia dirección, envía al DHCP de información y solo la configuración de los parámetros. Por último, entonces el DHCP server entonces envía ese request, un replay unicast, con el mensaje entonces de toda la información y todos los parámetros. Aquí vemos la configuración del router. Primero entonces aquí vemos entonces cómo configurar un router como un DHCP server sin estado. Entonces lo que cambia entonces en realidad es que toca aclarar acá el IP versión 6 unicast routing.
creamos un device pool, un DHCP pool, perdón, y un nombre. Definimos entonces un DNS server y un nombre de dominio, y así podemos hacerlo para las diferentes entonces interfaces, o puedo crear más pools para tomar una IP. Entonces aquí continuando, vemos entonces en R3 que este es el cliente y este router está configurado como un servidor de DHCP sin clase. Entonces yo habilitando en la interfaz el IPv6 enable, y con este comando IPv6 address autoconfig, entonces él va a tomar una IP de este DHCP server. ¿Qué comandos puedo usar para verificar el estado de DHCP versión 6? Entonces con show IP versión 6 de DHCP pool me va a mostrar la información creada del pool. En la interfaz, el estado actual de la interfaz, puedo ver entonces que está habilitado el autoconfig, es decir que él va a tomar de manera dinámica esa IP. ¿Cómo configuramos entonces un stateful DHCP server? Entonces aquí los pasos para habilitarlo. Entonces mismo IP versión 6 unicast routing, IP versión 6 DHCP pool. Podemos asignar un prefijo, un DNS y el dominio. IP versión 6 de DHCP server y un nombre de administración. Entonces, algo que me faltó, y cuál es la diferencia entre stateful DHCP server y el stateless DHCP server. Entonces, sabíamos, entonces voy a volverme para que quede claro esa parte acá. Entonces, si el mensaje en esta conversación, el RA va con 00, este equipo toma de manera automática la configuración dependiendo de lo que el router le indique, el prefijo y el tamaño del prefijo. ¿Sí? Entonces, mediante el AU64, que es de manera automática como lo toma, entonces coge la MAC de este PC, que son de 48 bits, y la incorpora en la mitad del prefijo que está dentro de la red, y de esa manera y intercambia unos bits, que esto ya lo vimos en la clase de IPv6, y de esa manera él toma una IP de manera automática. Entonces, si van 00 el RA, quiere decir que de manera automática el equipo toma la IP. Si va con el O en 1, entonces ahí vemos lo que es el DHCP server stateless o sin estado, donde no es el router quien le envía el prefijo y el tamaño del prefijo y otra información del DNS, sino que es un servidor. Entonces el PS va a tomar o adquirir esa IP de manera automática dependiendo de lo que le indique el servidor, ¿sí? Y un stateful, que es este, es cuando el cliente, entonces es cuando el servidor de DHCP entonces le asigna toda la información al PC1, como lo hace en IP versión 4, ¿sí? Entonces esas son las tres diferencias que existen. Aquí vemos cómo configuramos un router en stateful. Vemos que aquí ya asignamos un rango del prefijo, del direccionamiento, entonces 2001 db8 CAFE1 máscara 64, entonces en ese rango él va a asignar IPs y adicionalmente va a suministrar esa información. Aquí entonces, para que tomar una IP de manera automática en este router, entonces habilitamos IP versión enable en esa interfaz para que hable IPv6 y IP versión 6 address de DHCP. Entonces con ese comando este cliente va a tomar una IP del servidor. Aquí son los mismos comandos, cambia es IP versión 6, hay que declarar esa IP versión 6 para mirar entonces que ha asignado el router y que el estado de la interfaz.
configuración de un DHCP relay. Entonces aquí el comando es el siguiente: IP versión 6 DHCP relay destination, y aquí declara la IP de ese servidor DHCP. Entonces, cuando el router no es un servidor, vuelvo y lo repito, DHCP, es necesario declarar entonces en la interfaz o en las VLANs que tengan declaradas este router el DHCP relay, para que haga el forwarding de todos los mensajes hacia recibidos de este PC o los PCs que estén en la LAN, y le haga el forwarding entonces al respectivo servidor. El mismo troubleshooting, entonces verificar el conflicto de IPs, probar las direcciones estáticas, verificar la configuración de los puertos, y también verificar que la VLAN esté configurada en la respectiva VLAN para el segmento de red esté configurada en la interfaz. Aquí hacemos un debug en IPv6, y aquí, bueno, eso es este es el tema de DHCP. Ahora vamos a hablar entonces de NTP, que es un protocolo de administración de los equipos y de la red que permite el sincronismo de ellos. Entonces sirve entonces para el protocolo NTP, entonces permite establecer una sincronía entre todos los equipos, el mismo reloj, el fecha, hora, para seguridad de administración, solución de problemas de la red que se requieren determinar el momento de alguna falla. Entonces es necesario que todos esos equipos tengan configurado esa sincronía y ese mismo reloj, con el fin de hacer ese troubleshooting adecuado, la administración, el syslog, todos esos mensajes que se generan deben estar sincronizados. Entonces NTP entonces se encarga del tiempo en la red, de configurar, de sincronizar todos los equipos en la red. Entonces NTP usa el protocolo UDP, puerto 123, y los clientes de NTP entonces obtienen tiempo y la fecha de una sola fuente de NTP. Entonces hoy en día, pues yo trabajo con Infoblox, entonces con servidores Infoblox, entonces Infoblox suministra NTP, es un Stratum 1. Y entonces, ¿cómo funciona la operación de NTP? Stratum 0 es el nivel jerárquico, es el top, donde está el reloj, y es el que nos va a asignar, digamos, ese recurso del tiempo del reloj. Después siguen por jerarquía, entonces el Stratum 1, que son esos equipos que están directamente conectados al Stratum 0. Entonces vemos acá hay un servidor NTP o un Infoblox, y todos los equipos que estén conectados a ese directamente entonces son Stratum 1. Luego vienen los Stratum 2, que son los que están conectados obviamente al Stratum 1, y ya vienen el Stratum 3 y así sucesivamente. Entonces el número más bajo tiene un máximo de saltos de 15. Entonces el Stratum 6 va a ser el más bajo, que indicará que entonces un dispositivo en ese valor de Stratum no está sincronizado. ¿Cómo configuramos un Stratum 2 NTP server? Entonces vemos acá un servidor NTP que está en internet. Entonces este R1 va a ser, si vemos entonces la configuración de este R1 en el ejemplo, vemos que tiene, bueno, el clock, aquí vemos el UTC dependiendo del país. Entonces vamos a restarle, sumarle esas horas, por lo menos acá en Colombia entonces le restamos 5 horas a lo que un servidor en internet nos suministre.
para poder llegar a, pues, a estar en la hora de tiempo real. Entonces, bueno, R1 entonces configura con el comando NTP y indicando NTP server, indicando la IP de ese servidor. Entonces él ya se va a sincronizar va a sincronizar la hora y el día, la fecha, etcétera. Entonces, si le damos, una vez configurado NTP server en el router, si configuramos R1, si observamos la configuración de NTP Association, entonces nos va a mostrar la IP. El stratum es 1, obviamente, porque NTP server es 0. Este servidor es stratum 0. Entonces él sería 1. Nos dice que R1 está configurado con un stratum 1 en NTP servers, que es sincronizado con un reloj GPS. Aquí me devuelvo y corrijo. Cuando configuramos el router, el router con este servidor, este es un stratum 1, no es 0, es 1, que es un servidor en NTP server que está sincronizado entonces a este reloj. Entonces él será 1 y el router será 2. Entonces cuando yo voy a observar en ese router cómo está configurado en NTP, entonces él está asociado a esta IP, que este servidor es un stratum 1, que es un reloj GPS. Entonces acá, si yo le doy un status de NTP, él me va a decir que es un stratum 2 porque este es 1, el servidor es un stratum 1. Entonces pasará lo mismo con este switch. Él va a este switch entonces va a tomar el stratum, o se va, digamos, a sincronizar con R1. Entonces, si configuramos en NTP server 192.168.1.1, que es esta IP, el gateway de la interfaz del router, entonces él ya va a tomar esa IP y la referencia del reloj va a ser este servidor, y va a decir que este es un stratum, este router es un stratum 2 para él, y el switch se va a quedar con un stratum 3. La referencia es 192.168.1.1. entonces ese 1 ya es un stratum 3 y ya podrá, digamos, sincronizar por NTP todos sus servidores o computadores. Listo. De eso trataba la clase de hoy, de estos dos temas que son importantes en la configuración y la administración de una red. Para DHCP lo más importante es entender cómo existe esa comunicación entre un cliente y un servidor, cuáles son los mensajes, si son broadcast en IPv4, son multicast en IPv6. Entonces una MAC address broadcast inicial porque no tiene asignado un IP, entonces esa conversación se hace en esas tramas de sus mensajes con broadcast para IPv4 con las MAC, y en IPv6 sí ya utilicé ICMP para establecer esa comunicación y de tal manera saber si requiere entonces una asignación automática en IPv6 o de pronto utilizar un servidor de DHCP. Entonces este es un ejemplo que está dentro de nuestras herramientas de instructor que proporciona Cisco, donde hay un servidor entonces de DHCP. Vemos el que veamos según el ejercicio que este R2 entonces sea el que nos dé la asignación de DHCP a estas máquinas. Entonces vemos acá un segmento de red 192.168.10.0 y el 192.168.30.0, que es el ejemplo con el que vimos las diapositivas. Entonces aquí
Lo único es configurar entonces en este router el DHCP server. Entonces, a ver si me permite acá. Entonces la idea es que ese R2, ese router R2 sea como un DHCP. El ejercicio nos pide entonces que excluyamos las 10 primeras direcciones IP en cada uno y que asigne entonces de la dirección 11, 10, 11 o 30, 11 las direcciones IP. Entonces inicialmente entonces lo primero que hay que hacer es excluir todas las direcciones IP que van a ser reservadas para otra funcionalidad, otros equipos. Entonces aquí le decimos que con ese comando hasta ahí yo excluyo solo esa IP, pero si declaro otra va de esa manera, entonces va a excluir un rango en la 1 a la 10. Entonces aquí simplemente cambio para la otra LAN y de esa manera entonces yo ya excluí esas IPs. Ahora voy a crear un pool. Entonces con el comando IP de DHCP pool y un nombre que debe ser, bueno, se debe diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Entonces ya creo un pool y dentro de ese pool entonces yo voy con el comando network. Entonces voy a asignar mi segmento de red 0. Entonces él va a coger todo el segmento y lo puede administrar para asignar direcciones IPs, pues obviamente menos las que están excluidas al inicio. Entonces también quiero que ese DHCP me informe el default router, que es el 192.168.10.1, y aquí podemos entonces DNS server y declarar la IP del servidor DNS. Listo. De esa manera ya está configurado el primer pool. Yo puedo entonces crear, dependiendo de las LAN que tenga, puedo crear diferentes pools. Entonces en este caso serían dos pools. Entonces aquí de DHCP pool R3-LAN, que ese es el nombre que colocamos. Y entonces aquí, igual que el anterior, entonces declaro mi segmento de red, que es 30.0, con una máscara de 24, el default gateway, que va a ser la 192.168.30.1, y un DNS server, que es seguramente puede ser el mismo, que es 22.54. Aquí yo me equivoqué. Confirmémoslo acá. Bueno, sí está en el segmento de red 168.20. No, 168.20.54 sería el servidor DNS. Entonces aquí tengo que salir DHCP pool, como se llamaba antes, R1 LAN, LAN, entonces le digo que es 192.168.20.254. Hasta ahí entonces ya excluí direcciones y ya creé los pool.
Ahora es necesario que miremos en R1 cómo está configurado R1. Entonces él tiene permítame. Listo. Entonces aquí nos falta configurar el relay porque porque R2 va a ser el servidor de DHCP, pero entonces este R1 tiene que hacer el forwarding a esos paquetes que llegan, todos esos mensajes que llegan de la LAN solicitando una IP, un DHCP Discover. Entonces él tiene que hacer el forwarding hacia R2. Entonces lo que quiero mirar es cómo está configurado este R2. Entonces la interfaz serial 00, que es esta, tiene la IP 1.10.1.1.2 y bueno, tiene una IGRP adicional que ese sería esta la LAN, y de esa manera la van a enrutar hacia el servidor. Bueno, en caso de que naveguemos a cisco.com, pero pues eso ya hace parte de entonces lo que podemos ver acá es a dónde vamos a configurar el relay. Entonces la comunicación entre R1 y R2 va por este es enlace serial. Esta es la 10.1.1.1 y esta es la 10.1.1.2. Entonces aquí podemos configurar el relay IP helper address. Perdón, acá tengo que entrar a la interfaz giga 000 y le digo un IP helper address. IP operadores. Entonces voy a configurar 10.1.1.2. Estoy haciendo IP helper address 10.1.1.2. Entonces, ¿qué hice con esta configuración? Esta interfaz giga 00 la configuré para que sea relay. Entonces todos los mensajes de Discover que generen en esta LAN las va a enviar hacia esta IP, hacia esta interfaz que es router 2. Entonces él va a recibir por esta IP 10.1.1.2 R2, va a recibir esos paquetes y va a responder con un DHCP request toda la información del DHCP. Listo. Lo mismo entonces vamos a hacer acá en R3. Entonces esta sería la 10.2.2.2. Estamos en R2. Esta interfaz es la 10.2.2. Entonces ahí es donde tienen que llegar todos los mensajes que genere R3. Entonces voy a R3, ingreso a la interfaz,
ingreso a la interfaz y lo mismo, IP helper, el address, y configuro esa IP. Entonces lo mismo, todos los mensajes discover que genere esta LAN entran a esta interfaz Giga, y entonces él sabe que tiene que hacer el forwarding, este R3, hacia esa IP, que es la interfaz de R2, y ahí ya R2 responderá con un DHCP request. Hay que, antes de eso hay que mirar acá. Entonces aquí este PC1 tiene el DHCP encendido, y lo mismo tiene que estar este PC2 DHCP. Entonces aquí también el ejercicio nos pide entonces que ingresemos a la interfaz Giga 01 y le habilitemos el DHCP, address de DHCP, y hacemos no shutdown. Entonces aquí podemos ver desde R2 comando show IP desde DHCP binding, y vemos entonces que él asignó entonces de manera automática la 192.168.10.1, seguramente está acá asignada. Ahí vemos que este PC entonces toma por DHCP, que en este caso es R2, la IP 192.168.10.1. Es de esa manera entonces como funciona DHCP cuando el router es un servidor. No sé si qué duda tengan hasta ahí, si el ejercicio fue claro, si tiene alguna duda cómo funciona DHCP versión 4 y versión 6. Los escucho. Bueno, yo espero que haya quedado claro. Más que todo, entonces, lo que constantemente repito es lo que evalúa Cisco, lo que preguntará, y en realidad es, aunque bueno, a veces las preguntas de Cisco bueno, son preguntas conceptuales, aunque otras sí tienden a enredarlo a uno, entonces lo ideal es que quede el concepto claro. Entonces no, bueno, si no tienen más preguntas, entonces los invito a la próxima clase, que es bastante interesante, es HSRP y NAT, y ahí vamos a requerir más tiempo y pues aportes de ustedes, porque bueno, los temas son importantísimos para este CCNA. Entonces bueno, si no hay más preguntas, entonces buen fin de semana y bueno, saludos a todos, gracias.